No sé en qué momento empecé a creer que ya lo había visto todo. Supongo que fue con los años, cuando el miedo se vuelve rutina y la rutina se disfraza de temple. Soy guardia de seguridad desde hace más de una década. He estado en plazas, en bodegas, en obras, en hospitales generales, pero donde me quedé fijo fue en un psiquiátrico a las afueras de la ciudad, en la carretera vieja, donde el alumbrado público se va apagando como si alguien lo soplara desde el monte. Ahí dentro uno aprende rápido a diferenciar el ruido normal del ruido que avisa peligro. Gritos de madrugada, golpes contra puertas acolchadas, llanto que no se detiene, risas que nacen sin razón. Aprendí los turnos, los cambios de guardia, los nombres de enfermeros, el olor del cloro que no se quita y esa humedad antigua que vive en las paredes aunque pinten cada año. También aprendí que lo peor no siempre viene de los pacientes, a veces viene de los pasillos, del silencio raro en ciertas zonas, del ascensor que se abre sin que nadie lo llame. Esto pasó en 2021, un martes de calor espeso. Yo estaba en la caseta principal, revisando entradas, apuntando placas. Eran las 2 en punto, lo recuerdo porque acababa de checar mi reloj y porque el relevo de recepción siempre llegaba tarde. La puerta automática se abrió y entró una mujer con cara de llevar días sin dormir, un joven alto con hombros tensos, y una muchacha de no más de 18, delgada, bajita, con el cabello recogido de cualquier modo. Venía caminando por su propio pie, sin jaloneos, sin gritos. Eso, en ese lugar, ya era raro. La mamá se me acercó con papeles arrugados y voz quebrada. Me dijo que traían a la niña en un episodio severo, que estaba diagnosticada, que había dicho cosas feas en la casa, que ya no podían controlarla. Lo típico, pensé. Aún así levanté la vista para verla bien, porque uno tiene que medir riesgos antes de abrir la segunda puerta. La muchacha sonreía, pero no era una sonrisa de nervios. Era una sonrisa tranquila, como si hubiera llegado a un hotel. Lo que me heló fue la mirada. No era que me viera feo, era que me veía con una fijación que pesaba. He visto ojos perdidos, ojos que suplican, ojos que se esconden. Esa mirada no se escondía ni buscaba ayuda. Se quedaba clavada, como si midiera algo en mí. Me acerqué para pedirle que pasara por el arco y ofrecí el protocolo, pertenencias, pulsera, registro. Entonces la muchacha giró lentamente la cabeza hacia mí y habló. No con voz de adolescente, sino con una voz gruesa, raspada, de hombre grande, como si le saliera desde el pecho de alguien más. No dijo groserías al principio, dijo mi nombre. Mi nombre completo. Yo no traía gafete al frente. En la caseta solo estamos 2 guardias y el que estaba conmigo me llama por apodo. Sentí ese golpe en el estómago, esa alarma primitiva que no pasa por la razón. Le pregunté quién era y la mamá respondió por ella, asustada, como si no hubiera escuchado lo mismo que yo. Dijo que a veces imitaba voces, que era parte del cuadro. Yo asentí por pura inercia, porque cuando estás uniformado no puedes mostrar miedo. Por dentro, ya me estaba echando para atrás. La muchacha empezó a decir palabras que no reconocí. No era el balbuceo típico, no era lengua inventada de crisis. Era un idioma con ritmo, con cortes, con intención. El joven, el hermano, se persignó con discreción, como quien hace algo sin darse cuenta. Yo levanté la mano para llamar a mis compañeros del acceso. Antes de que pudiera, la muchacha dio un paso hacia mí. Quise tomarla del brazo para guiarla a la sala de valoración y ahí cambió todo. Sentí el empujón, seco, como si me hubiera pegado una camioneta a baja velocidad. Yo mido 1,80 y peso más de 100 kilos, tengo espalda de cargar rejas, aún así salí hacia atrás, me fui al piso y me raspé el antebrazo con el borde de la banqueta. Lo humillante no fue caer, fue la facilidad con la que me movió. La muchacha no parecía tener fuerza ni para cargar una mochila. Mis compañeros corrieron. 5 guardias, todos con práctica.
La rodearon, intentaron sujetarla sin lastimarla. La muchacha se dejó agarrar un segundo, como si estuviera decidiendo si valía la pena resistirse. Luego se arqueó y empezó a gritar. No era un grito de dolor. Eran sonidos mezclados, como aullidos y graznidos, como si varias gargantas se le atravesaran al mismo tiempo. La cara se le puso roja, pero no por esfuerzo, parecía por otra cosa, como presión interna. Y entre esos sonidos, soltaba insultos con voces distintas, una tras otra, una anciana que escupía palabras, luego un niño burlón, luego ese hombre grave otra vez. De pronto oí inglés claro. Después francés, juraría que alemán. Y entre medias, un idioma que me reventaba la cabeza de escucharlo. Los enfermeros llegaron con el sedante. La primera inyección no le hizo nada. Yo vi cómo entró la aguja, vi el líquido desaparecer y la muchacha siguió consciente, riéndose, con esa sonrisa quieta. La segunda dosis la bajó apenas, como si por fin se hubiera dignado a sentirla. Empezó a temblarle el brazo, se le aflojaron las piernas, pero siguió mirándome. La pasamos a una camilla con trabajo. El hermano lloraba bajito y la mamá pedía perdón como si el perdón sirviera para algo ahí. A mí me tocó ayudar a sujetar las correas. Cuando me incliné para ajustarla del torso, la muchacha giró la cara y me susurró, sin gritar, sin cambiar la expresión. Me estorbas igual que a tu mamá. Me quedé inmóvil. Sentí que la sangre me abandonaba la cara. Ella siguió, con una calma sucia. Por eso te dejó cuando tenía 7. Porque no servías para hombre. No lo dijo como insulto al aire. Lo dijo como si hubiera estado ahí. Nadie en ese hospital sabía eso. Nadie. Yo jamás se lo conté a un compañero. Es el tipo de cosa que uno guarda para no verse débil. Mi madre se fue cuando yo tenía 7 años y no volvió. Ese hueco es mi vergüenza y mi motor. Ahí, amarrando a una desconocida, escuché mi secreto en una boca ajena. Miré a mis compañeros. 2 de ellos estaban pálidos también. La muchacha, sin que nadie le preguntara, le soltó cosas al oído. Cosas que yo no escuché completas, pero vi el efecto. Uno tragó saliva como si acabara de oír un diagnóstico, el otro se llevó la mano al pecho, como si le hubieran presionado una cicatriz. Nadie dijo nada. Nadie se rió nervioso. Todos entendimos lo mismo, no era un brote común. La puerta de acceso a observación se cerró y, de pronto, el psiquiátrico volvió a sonar como siempre. Eso fue lo más perturbador. El mundo no se detuvo. Los pacientes siguieron gritando a lo lejos, la recepción siguió timbrando, el ventilador siguió zumbando en mi caseta como si nada. 30 minutos después, la familia volvió a salir por la puerta principal. El hermano cargaba a la muchacha en brazos. Ella iba dormida, con la cabeza colgando hacia atrás, la boca entreabierta. La mamá pidió disculpas, dijo que ya se sentía mejor, que se la llevaban porque no querían problemas, que gracias por la atención. Yo, por protocolo, quise pedirles que firmaran la salida voluntaria, que esperaran al médico. El hermano no me miró. Solo apretó el paso. Y entonces pasó lo último, lo que no le conté a nadie hasta años después. Cuando iban cruzando el umbral, la muchacha abrió un ojo. Solo uno, apenas. Me vio desde el hombro de su hermano, como si estuviera perfectamente despierta. Su boca no se movió, pero yo escuché la voz. No en el oído, sino dentro de la cabeza, como cuando recuerdas una frase sin querer. Nos vemos en tu caseta. A la misma hora. No dije nada. No podía. Me quedé parado viendo cómo se iban. Anoté la placa con la mano temblándome, por obligación, por costumbre. Ese día pedí cambio de turno por primera vez en mi vida y me fui a casa con la sensación de traer a alguien colgado de la espalda.
Desde entonces, cada vez que dan las 2 en punto, el aire en la entrada se siente más pesado. Y hay algo que se repite, con una precisión que me enferma: el foco del pasillo exterior parpadea 3 veces, como si alguien lo probara. A veces, cuando volteo hacia los árboles de la carretera vieja, creo ver una silueta quieta, del tamaño de una persona, esperando. No se mueve. No se acerca. Solo espera, como si supiera que tarde o temprano voy a cumplir la cita que no pedí. Yo sigo trabajando aquí, sí. Porque tengo familia, porque hay cuentas, porque el miedo no paga la renta. Pero ya no pienso que todo lo que llega a este lugar está enfermo. Hay cosas que entran caminando por su propio pie y salen cargadas, fingiendo dormir, y lo único que dejan detrás es la certeza de que te conocían desde antes de que tú las vieras. Si alguien me preguntara cuál fue el peor error de mi vida, no diría aceptar el servicio social lejos de la ciudad, ni quedarme en turno nocturno por querer verme responsable. Diría, sin dudarlo, haber aprendido a distinguir el sonido de una puerta que se abre sola dentro de un hospital psiquiátrico. Me llamo Iván y en aquel entonces tenía 23 años. Era pasante de psicología clínica y, como muchos, creía que lo más aterrador de un psiquiátrico era el estigma. Pensaba que el miedo venía de no entender la mente ajena, de escuchar gritos, de ver miradas perdidas, de sentir esa tensión que se queda pegada en la ropa. Me equivoqué. Lo peor estaba en los detalles administrativos, en los pasillos que nunca aparecían en los planos y en las reglas no escritas que el personal seguía con la fe de quien se aferra a un juramento. El hospital se llamaba San Jerónimo, aunque los lugareños le decían el encerradero. Estaba retirado, rodeado de cerros y matorrales, y de noche el viento parecía chocar contra el edificio como si buscara entrar. Mi rutina era simple: llenar notas, acompañar a los psiquiatras, observar sesiones, medir avances. Nada heroico. Un trabajo gris, silencioso, con olor permanente a desinfectante y café recalentado. La primera vez que sentí algo raro no fue sobrenatural, fue humano. En mi segunda semana vi que, al final del corredor del pabellón C, había una puerta metálica sin letrero, siempre cerrada. No correspondía a ningún consultorio ni a ningún almacén. Pregunté una vez, con la ingenuidad de quien no sabe callarse, y la enfermera mayor, la licenciada Marta, me miró como si hubiera dicho una grosería. Ahí no se entra, me soltó, sin explicaciones. Desde ese día empecé a notar pequeñas cosas. Pacientes que, al pasar cerca de esa puerta, bajaban la voz de golpe. Otros que se quedaban mirando el piso como si recordaran algo. Y una frase que se repetía en murmullos, como una costumbre antigua: no lo mires si se te acerca. La noche que cambió todo fue un viernes. Se había reportado falta de personal y yo ofrecí quedarme unas horas más para apoyar en observación. A las 2 de la madrugada el hospital tiene un silencio distinto, no es calma, es una suspensión rara, como si el edificio contuviera el aliento. Yo estaba sentado en la sala de monitoreo, con las cámaras en una pantalla vieja que parpadeaba. El guardia, un hombre flaco llamado Rogelio, cabeceaba en la silla de plástico. A las 2:30 exactas ocurrió. No fue un grito aislado, no fue un paciente descompensado. Fue un estallido simultáneo, como si los mismos pulmones hubieran gritado desde distintas bocas. Se escucharon golpes contra paredes, lloriqueos, gemidos, súplicas. De pronto, el pasillo se llenó de pasos del personal corriendo, órdenes cortas, llaves sonando. Yo también salí, con el corazón apretado en la garganta. En las habitaciones, los pacientes estaban igual de alterados, pero cada uno a su manera. Unos se tapaban los oídos como si escucharan un ruido que nosotros no percibíamos. Otros se cubrían los ojos con las manos.
Recuerdo especialmente a una mujer joven, con la cabeza rapada, que se encogía en una esquina repitiendo una sola frase, una y otra vez, como una oración rota: no se ve, no se ve, no se ve. Intentamos calmarlos. No había motivo claro. Ningún estruendo, ninguna alarma, ningún pleito previo. Duró unos 20 minutos. Y luego, como si alguien apagara un interruptor, el pabellón se fue quedando quieto. Los pacientes cayeron en una especie de sueño pesado, en silencio, de golpe. Yo volví a la sala de monitoreo temblando, con la sensación de que me había pasado una ola por encima. Rogelio, el guardia, no decía nada. Tenía la cara pálida. Fue él quien, sin mirarme, murmuró: ya volvió. Al día siguiente, el doctor a cargo quiso descartar histeria colectiva. Me pidió que propusiera una dinámica para externalizar el estímulo y comparar narrativas. Les dimos hojas y lápices. 10 minutos para dibujar lo que habían sentido o imaginado durante el episodio. Yo esperaba caos, dibujos distintos, símbolos personales, monstruos genéricos. Lo que vi me dejó seco. Los dibujos eran variaciones de lo mismo. Una figura alta y encorvada, con una especie de túnica oscura. Algunos le dibujaban el rostro vacío, como un hueco. Otros marcaban dientes, pero no como boca humana, sino como si estuvieran en todas partes. En varios dibujos aparecía un detalle idéntico, un brazo demasiado largo, casi hasta el piso. Y detrás, siempre, la silueta de una puerta. Cuando me entregaron el cuarto dibujo con la misma figura, sentí que el estómago se me hundía. Una paciente, muy tranquila durante el día, me tomó la muñeca con fuerza. Tenía los ojos secos, sin lágrimas, y me dijo en voz baja. Caminó entre nosotros. No se escuchan sus pasos. Se siente aquí, y se tocó el centro del pecho. Como frío por dentro. Yo traté de sonreír, de usar esa voz profesional que uno aprende en la universidad, pero me salió un susurro. Le pregunté por qué lo decía. Ella no respondió con palabras. Solo me miró, como si la pregunta fuera absurda. Esa tarde, Marta me llamó aparte, a un pasillo donde no había cámaras. Me habló sin rodeos. Tú no estás aquí para curiosear, muchacho. Lo que pasó anoche no es nuevo. Cada cierto tiempo sucede. Lo peor no es el grito. Lo peor es que si lo mencionas mucho, te pone atención. Yo intenté preguntarle qué era eso, pero Marta apretó los labios. Me señaló el final del corredor. Esa puerta no estaba cuando yo entré a trabajar. La pusieron después. Y aún con puerta, el problema no se fue. Solo se encerró. Esa noche yo no quería quedarme. Tenía la excusa perfecta, cualquier cosa. Pero el doctor insistió en que, por protocolo, debíamos documentar si se repetía. Yo me quedé, con una mezcla de vergüenza y terquedad, creyendo que el miedo se domina con evidencia. A las 2:20 estaba en observación. Miraba las cámaras y tomaba notas. Rogelio patrullaba más nervioso de lo usual, moviendo su llavero como amuleto. A las 2:29, una cámara del pasillo del pabellón se fue a negro por un segundo. Cuando regresó la imagen, el corredor estaba igual, pero la luz fluorescente parpadeaba como si alguien respirara sobre el cableado. A las 2:30, no hubo gritos. Hubo otra cosa. En la cámara, al fondo del pasillo, la puerta metálica se marcó con una sombra. No una sombra normal, sino una mancha más oscura que la oscuridad. Y luego, con una lentitud insoportable, la manija bajó sola. Sentí que la lengua se me pegó al paladar. Rogelio también lo vio. Se acercó a la pantalla, y juro que lo escuché rezar entre dientes. La puerta no se abrió por completo.
Solo quedó entornada, como si alguien se asomara sin querer ser visto. En ese momento, del lado de adentro, apareció algo. No puedo describirlo como una persona. Era alto, demasiado. Se movía con una curvatura rara, como si la espalda no le perteneciera. Parecía llevar algo encima, como una tela o una túnica, pero no caía como tela, sino como humo pesado. Y aunque la cámara no tenía audio, yo estaba seguro de que si tuviera, habríamos escuchado ese silencio particular que se hace cuando algo entra a un lugar donde no debería. La figura avanzó por el corredor y mientras caminaba, las puertas de las habitaciones comenzaron a vibrar, apenas como si alguien golpeara desde dentro. No había gritos, pero los pacientes se removían en sus camas como si soñaran el mismo sueño. La figura se detuvo frente a una puerta, la de la paciente que me había dicho no se escucha. Se quedó ahí un segundo. Luego giró la cabeza hacia la cámara. No tenía rostro, o tal vez lo tenía y el cerebro se niega a recordarlo. Lo que sí recuerdo es lo que pasó conmigo. Sentí una presión en el pecho, una certeza cruda, animal, de que en ese instante yo también estaba siendo observado, pero no por una cámara. Rogelio dio un paso atrás y chocó con la pared. Quiso hablar y no pudo. Yo no me moví. Solo miraba. Y entonces la figura levantó ese brazo demasiado largo, lo extendió hacia arriba y tocó el marco de la cámara. La pantalla se llenó de estática. En la sala, al mismo tiempo, las luces se apagaron. No un apagón total, fue como si el hospital decidiera ahorrar luz por unos segundos, como si parpadeara. Sentí el aire frío, espeso. Y escuché, aquí sí lo escuché con mis oídos, un sonido leve, húmedo, como de uñas raspando metal. Venía del pasillo real, no del monitor. Rogelio me jaló del brazo y me susurró algo que nunca se me va a olvidar. No mires si se te acerca. Yo apreté la mandíbula y me quedé viendo el piso, respirando corto. Los rasguños se acercaron. Se detuvieron justo afuera de la sala de monitoreo. Y por debajo de la puerta, una sombra se deslizó despacio, como si fuera líquido. No levanté la vista. No sé cuánto tiempo pasó. Pudo ser un minuto o una hora. De pronto, el aire se aligeró. Las luces regresaron. Los monitores volvieron. Rogelio estaba llorando sin hacer ruido. A la mañana siguiente, el doctor dijo que había sido una falla eléctrica y un episodio de estrés colectivo. Marta no dijo nada. Rogelio renunció ese mismo día. Y yo pedí mi cambio de sede. Inventé un problema familiar. Mentí con tal de irme. Lo más perturbador es que me lo concedieron demasiado rápido, como si ya estuviera previsto. Nunca volví a San Jerónimo. Nunca volví a un psiquiátrico. Pero a veces, cuando son las 2:30 y mi casa está en silencio, escucho un roce mínimo en la puerta del cuarto, como uñas probando el metal. Y entonces recuerdo los dibujos. Recuerdo la figura encapuchada. Recuerdo esa puerta al final del pasillo. Y me pregunto, con una sensación que me revuelve el estómago, si aquello solo aparece cada cierto tiempo, entonces, ¿cómo sabe dónde vivo ahora? Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. Mi nombre es Raúl Vela, y no cuento esto para que me crean, lo cuento porque llevo años intentando dejar de escuchar el mismo sonido en mi cabeza, un roce lento, como tela húmeda arrastrándose contra yeso, arriba de mí. Yo no soy de Tabasco.
Soy de Saltillo, Coahuila, y en 2014 acepté una plaza temporal como enfermero en un psiquiátrico estatal que quedaba en la periferia, rumbo a Los Llanos. Era de esos edificios viejos que se sostienen por costumbre, con bardas altas, rejas pintadas 1000 veces y un olor fijo, cloro barato, comida recalentada y humedad atrapada en paredes gruesas. Me dije que sería sencillo, que era trabajo estable y que yo ya había visto cosas duras en urgencias. Me equivoqué. El primer día no me asustaron los pacientes. Me asustó el ambiente. No sé cómo explicarlo sin sonar exagerado, el aire se sentía más pesado, como si cada pasillo tuviera una capa extra de frío que no venía del clima, sino de algo guardado ahí desde hace años. Las lámparas fluorescentes parpadeaban sin razón y en ciertos tramos del corredor se escuchaba un zumbido grave, constante, como si un transformador estuviera sufriendo detrás de los muros. Los veteranos del turno nocturno tenían ese humor negro que se cultiva para no quebrarse. Yo quería encajar, así que aprendí rápido a callar, a hacer mi ronda y a mirar sin fijarme demasiado. En el pabellón B, el más viejo, los pacientes dormían en camas alineadas y las puertas tenían ventanillas pequeñas que distorsionaban el rostro cuando uno miraba por ahí. A veces, al pasar, sentía que alguien me observaba desde arriba, pero levantaba la vista y solo veía techo manchado y esquinas oscuras. A la segunda semana, empecé a notar un patrón. Por la tarde, muchos pacientes se veían relativamente estables. Pero en la noche se descomponía todo, ataques de ansiedad sin detonante, gritos repentinos, gente golpeando la pared con la frente como si quisiera despertar de algo. La doctora de guardia lo atribuía a la medicación y a la falta de estímulos, y yo me repetía eso como un mantra. Hasta que empecé a escuchar la misma frase en bocas distintas, con el mismo pánico: no apagues la luz. Un paciente, don Eliseo, un hombre mayor con manos temblorosas, me agarró de la filipina una madrugada y me susurró: él se esconde cuando hay ruido, pero cuando se calla todo, baja. Yo le pregunté quién. Don Eliseo se negó a decirlo en voz alta y señaló, con el dedo rígido, hacia arriba. Luego se llevó la mano a la boca como si se hubiera arrepentido de haberlo mencionado. Con el tiempo, más de uno comenzó a describirlo. No coincidían en muchas cosas, salvo en lo esencial. Decían ver a un hombre alto, demasiado largo, con una cara sin expresión, pálida, como de yeso, y lo más perturbador, no tenía piernas. Era solo un torso, flotando. Algunos aseguraban que aparecía pegado a las esquinas del techo, como un insecto enorme. Otros lo veían quieto al final del pasillo, suspendido, observando. Y casi todos repetían lo mismo, solo salía cuando el psiquiátrico quedaba en silencio. Al principio, yo también lo tomé como parte del cuadro clínico. En psiquiatría aprendes a respetar la percepción del paciente sin validarla como real. Lo comentábamos entre enfermeros para bajar la tensión, como quien hace chistes en un velorio porque no sabe qué otra cosa hacer. Incluso le pusieron un apodo, el colgado. Me reí un par de veces. Me arrepiento. La noche que me quebró fue a mediados de octubre. Eran casi las 3:10 de la mañana cuando avisaron que venía un ingreso nuevo. Llegaron 2 policías municipales, empapados de sudor y con la cara cansada. Entre ellos traían a un joven, unos 20 y tantos, amarrado con cincho en las muñecas porque se golpeaba solo. Venía llorando, hiperventilando, con la mirada perdida como si viera algo atrás de nosotros. Apenas cruzó la reja del patio, se detuvo en seco. Fue como si lo hubieran jalado de la nuca. No, dijo con la voz rota. No, no, no. Yo pensé que era resistencia normal, miedo al encierro. Me acerqué con calma, con las manos visibles. Tranquilo, nadie te va a hacer daño. Solo vamos a... El muchacho levantó la cara hacia la entrada principal, hacia el marco oscuro donde la luz exterior no alcanzaba bien.
Y entonces gritó con una claridad que me heló la espalda. Ahí está. No tiene piernas. Está flotando. No había pasado por los pabellones. No había escuchado a ningún paciente. Nadie le había contado ese relato. Aún así, lo describió igual. Los policías se miraron entre sí, incómodos. Uno murmuró, ya empezó, como si esa frase le saliera sola. Intentamos bajarlo a camilla. Se revolvió con una fuerza absurda, casi desesperada. Los ojos se le iban hacia arriba, como si siguiera algo que nosotros no veíamos. Tuvimos que sedarlo. Cuando por fin lo llevamos al área de observación, el psiquiátrico pareció contener la respiración. No exagero, el ruido habitual, pasos, puertas, radios, disminuyó de golpe, como si todos sintiéramos que algo estaba por suceder. Me quedé con el turno de vigilancia frente a su cuarto. La luz amarilla del pasillo dejaba sombras largas. La cámara de seguridad que daba a ese corredor siempre fallaba, la pantalla mostraba interferencia, pero solo en ese ángulo, siempre. A las 3:44, escuché el primer roce, un sonido lento, raspado, arriba de mí. Me quedé quieto. Miré al guardia del otro extremo. Él también había dejado de moverse. No quise levantar la vista. Es ridículo, lo sé, pero mi cuerpo entendió antes que mi mente. El sonido avanzó por el techo, como si algo pesado se deslizara sin prisa. En el cuarto del nuevo paciente, el joven empezó a llorar con un gemido que no era humano, como de animal herido. Golpeó la puerta por dentro, una vez, 2, 3. Después gritó. Ya viene. Ya está encima. Yo apreté el radio. Quise hablar, pedir apoyo, pero la garganta se me cerró. En el silencio se escuchó un crujido, como si el yeso del techo estuviera cediendo. Y entonces, con una calma enfermiza, la manija de la puerta del cuarto giró desde adentro. Aunque el paciente estaba sedado y amarrado a la cama, no podía estar parado, no podía alcanzarla. La manija giró otra vez, más lento. El guardia dio un paso hacia mí. Sus botas sonaron demasiado fuerte. El roce del techo se detuvo justo arriba de la puerta. Sentí, sin verlo, que algo se colocaba ahí, pegado a la esquina como decían los pacientes. La lámpara del pasillo parpadeó 3 veces y en el tercer parpadeo vi algo que me persigue hasta hoy, una sombra alargada, sin base, proyectada en la pared, como si hubiera un cuerpo suspendido sin tocar el suelo. El guardia susurró mi nombre. Yo no respondí. En ese momento, el joven dejó de gritar. El silencio fue lo peor. Abrimos la puerta entre los dos, con el corazón reventando. El paciente seguía amarrado, sí, pero no como lo dejamos. La correa del torso estaba intacta y aún así él estaba inclinado hacia arriba, con el cuello estirado de forma imposible, como si algo lo jalara desde el techo. Sus ojos estaban abiertos, mirando una esquina vacía, y su boca también, congelada en un gesto de asfixia. No había marcas de manos humanas en su cuello. No había señales de lucha. Solo ese ángulo contra la lógica. En la pared, sobre la cama, había una línea húmeda, una marca de arrastre que venía desde la esquina superior hasta casi tocar la almohada, como si algo hubiera bajado y regresado. Olía a trapo mojado y metal viejo. La doctora escribió paro cardiorrespiratorio y pidió que lo moviéramos a la morgue interna. Yo obedecí. Eso es lo que hacemos, obedecer para no pensar. Pero cuando me tocó pasar la camilla por el pasillo del pabellón B, vi algo reflejado en la ventanilla de una puerta. No era mi cara. Era un rostro liso, pálido, sin expresión, como una máscara pegada al vidrio, y arriba de ese rostro, solo oscuridad, como si el resto del cuerpo estuviera flotando fuera del ángulo. Solté la camilla. Me fui al baño del personal y vomité sin hacer ruido.
renuncié a los pocos días. Dije que era estrés, que no dormía, que necesitaba cuidar a mi madre. Nadie me detuvo. Solo el guardia, él mismo, me dijo al despedirme, no te lo vas a quitar de encima. Ya te miró. Han pasado años. Trabajo en otra cosa. Vivo en un lugar donde el techo está limpio y las paredes son nuevas. Aún así, hay noches en que, cuando todo se queda callado, escucho el mismo roce lento arriba de mí. Y a veces, justo antes de dormirme, siento que el aire se vuelve pesado, como en aquel pasillo. Entonces recuerdo al joven, su grito en el patio, sin saber nada, describiendo lo imposible. Y lo peor no es creer en esa cosa. Lo peor es entender que no estaba en el psiquiátrico. El psiquiátrico solo era el lugar donde la gente, por estar rota, podía verlo primero y avisarnos tarde. Porque cuando apago la luz, a veces, en la esquina del techo, distingo una forma que no debería existir. Quieto. Esperando a que todo quede en silencio. Me llamo Bruno Salgado, y durante años juré que lo que pasa en un psiquiátrico se queda ahí. No por discreción, sino por vergüenza, porque suena a mentira. Y porque cuando lo dices en voz alta, algo en tu cuerpo lo recuerda, como si abrieras una puerta que había sellado a golpes. En 2021 yo vivía en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y acababa de conseguir una plaza temporal como auxiliar de enfermería en el Hospital Psiquiátrico San Jerónimo, un edificio viejo a las afueras, cercado por malla ciclónica y mezquites. El camino era una recta sin alumbrado, de noche parecía que el mundo se acababa ahí, en esa entrada de metal con pintura descascarada y un vigilante que casi nunca levantaba la vista. Desde el primer turno sentí que el aire tenía peso. No era el olor a cloro ni a medicamento. Era otra cosa, como humedad sin agua, como si el edificio respirara lento y te obligara a respirar igual. Los pasillos estaban iluminados con tubos fluorescentes que zumbaban y ese zumbido, con el tiempo, se te mete en el sueño. Afuera, la ciudad seguía viva, adentro, todo era un reloj sin horas. Al principio pensé que mi incomodidad era normal. Yo ya había trabajado en urgencias, ya había visto cosas duras, pero aquí era distinto. Los pacientes no solo gritaban o lloraban, también te miraban con una atención que no era hacia ti, sino a través de ti. Y cuando caía la madrugada, esa atención se multiplicaba. La primera semana empecé a escuchar lo mismo de distintas bocas. No era un rumor de pasillo entre personal, era una coincidencia demasiado exacta para ser casualidad. No lo dejes entrar, me dijo una mujer mayor mientras le ajustaba la cobija. ¿A quién?, le pregunté. Ella se encogió como si la palabra le quemara la lengua y solo señaló el techo. Otro paciente, un hombre con el cabello rapado, no quería sentarse de espaldas a la puerta. Tenía las manos temblándole, pero hablaba con una claridad que me descolocó. En la noche pasa, no camina. Flota. No tiene abajo, dijo, y se llevó los dedos a la garganta, como si alguien lo estuviera apretando solo con recordarlo. Yo anoté ideas delirantes, como me habían enseñado. Más por costumbre que por convicción. Los relatos se repetían con una precisión enfermiza, un hombre alto, demasiado largo para el espacio, sin piernas, solo un torso flotando, inmóvil o deslizándose como si la gravedad fuera un favor que a veces le negaban. Lo describían con una cara sin expresión, como una máscara lisa o con rasgos tan difusos que no podían asegurarlos. Algunos juraban verlo pegado a las esquinas del techo, otros decían que se quedaba quieto al final del pasillo, observando. Todos coincidían en lo mismo, aparecía cuando el hospital quedaba en silencio, cuando el sonido de los tubos era lo único constante. En el comedor del personal lo comentaban con bromas. Ya llegó el volador,
decía uno para quitarle importancia. Reír era una forma de sobrevivir. Yo también me reí, un par de veces, hasta que dejó de darme gracia de golpe, como si alguien me hubiera cortado el aire. La noche que me cambió fue a finales de octubre. Era turno de madrugada y el hospital estaba más vacío de lo normal. Había lloviznado y el olor a tierra mojada se filtraba por las ventanas selladas, mezclándose con desinfectante. Cerca de las 3, se escuchó un motor y luego voces alteradas en el patio de ingreso. Salimos 2 enfermeros y el médico de guardia. Traían a un joven, unos 20 y tantos, esposado, empapado de sudor, con los ojos abiertos como si estuviera viendo una tragedia en cámara lenta. Venía con 2 policías. Apenas cruzó el portón, el muchacho se plantó en seco y se quedó mirando hacia la entrada del edificio, hacia la sombra que hacía el techito del acceso. Empezó a gritar. No eran insultos ni amenazas. Era terror puro, animal, de esos gritos que no tienen palabras antes de romperse. No tiene abajo. Balbuceó, jaloneándose. Está ahí. Está en la puerta. Nos miramos los 3. Yo sentí un vacío frío en el estómago, porque ese tipo no había cruzado ni un pasillo, no había hablado con nadie, no podía haber escuchado nada. Y sin embargo, estaba describiendo lo mismo que los otros, con la misma desesperación. Los policías trataron de avanzarlo, pero él se dejó caer como si el cuerpo le pesara de pronto 1 tonelada. Lloraba y en medio del llanto soltó algo que me heló la piel. Se pega arriba y te jala por dentro. No sé por qué, pero en ese instante miré hacia el marco de la puerta principal. No vi nada. Lo único que vi fue la luz amarillenta del foco exterior, los mosquitos girando alrededor y la pintura levantada en las esquinas. Aún así, tuve la certeza de que había alguien más ahí, algo que no estaba hecho para ser mirado. Costó sedarlo. Cuando por fin logramos entrar con él, el muchacho no dejaba de voltear hacia arriba, como si temiera que algo fuera a desprenderse del techo. Se lo llevaron a una habitación de observación y el médico ordenó vigilancia. Esa noche ya no volví a bromear. Los días siguientes noté un patrón. Cada vez que un paciente decía haberlo visto, al poco rato venía una crisis, ataques de pánico, autolesiones, episodios violentos sin detonante visible. En los registros, esas noches coincidían con caídas inexplicables de presión eléctrica, parpadeos en los tubos, cámaras que se reiniciaban, radios que se quedaban en estática. Una madrugada, a mí me tocó revisar el pasillo del ala norte, la más antigua, donde el piso tenía grietas y las paredes guardaban capas de pintura vieja como piel muerta. Iba con mi linterna, por protocolo, porque esa zona siempre se quedaba más oscura. Mientras caminaba, escuché algo que parecía un roce suave, como tela arrastrándose, pero no a ras del suelo, sino arriba. Me detuve. El zumbido de los tubos se escuchaba más fuerte y entonces lo sentí, una presión en los oídos, como cuando subes una montaña y el aire cambia. Levanté la linterna hacia la esquina del techo. No vi un cuerpo completo. Vi una forma que no encajaba con la geometría del lugar, una sombra demasiado alta para ser sombra, pegada al ángulo, como si se hubiera doblado ahí. Lo peor fue que la sombra tenía volumen. Se veía densa, como humo comprimido. La linterna parpadeó. Y en ese parpadeo, algo se movió. No bajó. No cayó. Solo se deslizó por el techo, lento, con una calma insoportable, como si supiera que yo no podía hacer nada. Y entonces entendí lo que había dicho el muchacho: no te jala del cuerpo, te jala por dentro. Sentí un tirón en el pecho, una angustia que no era mía, como si me hubieran metido una mano helada detrás de las costillas. Quise correr, pero mis piernas se quedaron tiesas.
En el silencio, escuché un sonido seco, como una respiración sin boca. Y lo vi, por fin, no con los ojos, sino con la certeza, un torso largo, suspendido, sin nada debajo, como si la parte inferior nunca hubiera existido. No tenía rostro definido. Era una presencia con forma humana, pero vacía, como un uniforme sin cuerpo adentro. La linterna se apagó por completo. En la oscuridad, sentí que algo se acercaba a mi cara, muy despacio, y en mi cabeza apareció un pensamiento que no era mío: quédate. No fue una voz, fue una idea plantada, pesada, convincente. Un cansancio brutal me dobló los hombros. Por un segundo quise obedecer, quise sentarme en el piso y dejar que todo terminara. Entonces, desde una habitación cercana, un paciente empezó a golpear la puerta y a gritar mi nombre como si supiera exactamente dónde estaba. Ese grito me devolvió el cuerpo. Me eché hacia atrás, tropezando, y la linterna volvió a encenderse. La esquina del techo estaba vacía, pero el aire seguía pesado, como si algo acabara de pasar rozándome. Esa mañana entregué turno sin decir nada. Me fui a mi casa con las manos temblando y, por primera vez desde que entré ahí, soñé con ese hospital. En el sueño yo estaba acostado en una cama de metal, mirando el techo, y algo bajaba hacia mí sin tocar el piso. Justo antes de alcanzarme, desperté sin poder respirar, con la sensación de que me habían quitado algo del pecho y me lo habían dejado hueco. A la semana renuncié. Dije que era por estrés. Nadie me preguntó mucho. En esos lugares, la gente se va y ya. Lo más inquietante pasó después, cuando ya estaba lejos. Un mes más tarde, en una clínica privada donde conseguí trabajo, me tocó llevar un expediente al archivo. El pasillo del archivo era angosto, con tubos fluorescentes viejos. Mientras caminaba, escuché ese mismo roce arriba, como tela arrastrándose en el techo. Me quedé helado. No quise mirar. No quería confirmar nada. Apreté el expediente contra el pecho como si fuera un escudo. Pero antes de llegar a la puerta, una lámpara parpadeó, y en el reflejo del vidrio vi algo detrás de mí, una figura alta, sin parte inferior, acercándose con calma. No corrí. No grité. Solo entendí, con una claridad que todavía me duele, que no era el hospital. Era algo que se había acostumbrado a vivir entre los que no duermen, entre los que gritan en la noche, entre los que nadie cree. Y cuando yo lo vi, aunque fuera un segundo, me volví parte de su turno. Desde entonces, cuando apago la luz para dormir, dejo una lámpara encendida. No por miedo a la oscuridad, sino porque he aprendido que hay cosas que, si te encuentran en silencio, empiezan a flotar dentro de tu casa como si nunca hubieran necesitado piernas para llegar.